Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral. Antes de resolver esta integral, notemos lo siguiente. En el integrando tenemos una fracción, ¿no? Y el denominador desde luego debería ser diferente de 0. Y además, como esta expresión x al cuadrado menos 1 está dentro de una raíz cuadrada, entonces debería ser mayor que 0, ¿no es cierto? No puede ser igual a 0 lo que está dentro de la raíz cuadrada porque está en el denominador, ¿no es cierto? Ahora fíjense que eso significa que x al cuadrado es mayor que 1, ¿no es cierto? Y si eso ocurre, nosotros podríamos extraer raíz cuadrada a ambos lados. Vamos a escribir esto así. Y bueno, esto lo puedo hacer debido a que ambas expresiones son positivas, ¿no es cierto? La raíz cuadrada se puede extraer a ambos lados, ¿no es cierto? Entonces del lado izquierdo tendría que valor absoluto de x es mayor que 1, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos en esta situación. Fíjense que esto ocurre, valor absoluto de x es mayor que 1, si los valores de x que nosotros tomamos, voy a colocar por acá, están, digamos, cumplen lo siguiente, ¿no? Si nosotros escribimos los valores de x, estarían de esta forma. Estaríamos en esta situación, ¿no es cierto? Los valores de x serían menores que menos 1 o mayores que 1, ¿no es cierto? No toman ni menos 1 ni 1, ¿no es cierto? Si fuera así, tendríamos que valor absoluto de x sería igual a 1, que eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver esta integral? Voy a suponer inicialmente que estoy en uno de estos intervalos, ¿no? Voy a calcular la integral cuando x, por ejemplo, es positivo, ¿no? Cuando x es mayor que 0, entonces cuando estoy de este lado, por decir, ¿no? Después voy a calcular la misma integral cuando x es negativo. Vamos a ver que en ambos casos vamos a obtener la misma expresión, solo que lo voy a separar en dos casos diferentes para facilitar las cuentas. Bien, entonces supongamos primero que x es mayor que 0. O sea que estamos, como les decía, de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Vamos a escribir esta integral. Voy a reescribir esta integral de modo que sea más fácil de manipular, ¿no? Voy a hacer una sustitución, pero primero la voy a reescribir, ¿no? ¿Cómo así? Fíjense que yo puedo escribir esta integral de esta manera. Acá yo podría, vamos a dejar el 1 en el numerador, y acá dentro de la raíz cuadrada yo voy a extraer el x al cuadrado, ¿no? De modo que escribo esto como x al cuadrado por 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Así quedaría, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Así quedaría, ¿no? Todo lo que está dentro de la raíz cuadrada quedaría de ese lado, de ese modo, ¿no es cierto? Acá voy a escribir esto elevado a la 5, ¿no? Así sería, diferencial de x. Ya está, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Voy a colocar, fíjense que yo podría extraer también, separar esta raíz cuadrada, lo que está en el denominador, ¿no es cierto? Voy a seguir trabajando ahí. Voy a separar esa raíz cuadrada y escribir así: x al cuadrado, y acá esto se separaría de este modo, ¿no es cierto? Sería 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Ya está. Y todo esto está elevado a la 5, ¿no es cierto? Ya está, diferencial de x. ¿Qué más? Bueno, acá lo que puedo hacer es sustituir esta raíz cuadrada por valor absoluto de x, ¿no es cierto? Ya está, ¿no es cierto? Entonces acá estoy copiando lo mismo. ¿Qué más? Ahora, como x es positivo,
aquí es una cantidad positiva, entonces este valor absoluto se puede quitar simplemente, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a hacer. Ya está, ¿no? Entonces después de esto, ¿qué gano, no? Lo que gano es que yo puedo separar todavía este x que está apareciendo por acá. Yo lo puedo separar está elevado a la 5 también, ¿no es cierto? Esto es un producto que está elevado a la 5. Puedo separar estos factores elevando a la 5 cada uno de los factores, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Ya separé los factores. Y ahora, ¿qué más voy a hacer? Fíjense que yo podría escribir esto. A ver, vamos a escribirlo esto así. Vamos a separar. Voy a separar esto. Este 1 sobre x a la 5 lo voy a escribir de este modo, ¿no? Vamos a escribir esto así. Vamos a escribir la integral de el 1 sobre x a la 5 lo voy a escribir en el numerador, pero lo voy a separar de este modo, ¿no? Voy a separar así. 1 sobre x a la 5. Ya está. Así sería, ¿no? Hasta ahí estoy transformando todavía, ¿no es cierto? Este 1 sobre x al cuadrado lo voy a escribir así. Lo que yo busco es una sustitución, de modo que esto sea más fácil de manejar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Fíjense que lo que yo busco es la sustitución u igual a 1 sobre x, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hago esa sustitución, ¿qué es lo que voy a tener? Recuerden que si buscamos esa sustitución, acá voy a colocar el diferencial de x. Si busco esa sustitución 1 sobre x, entonces necesito también construir el diferencial de 1 sobre x, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a poner por acá es lo siguiente. Vamos a escribir esto así. Esto va a ser igual a la integral. Voy a separar este 1 sobre x a la 5, lo voy a separar como 1 sobre x al cubo, dividido sobre toda esta expresión, ¿no es cierto? Sería raíz de 1 menos 1 sobre x al cuadrado, ya está, elevado a la 5. ¿Qué más? Acá lo que yo podría hacer es, ahora, este 1 sobre x a la 5 lo estoy separando, estoy colocando acá 1 sobre x al cuadrado diferencial de x, ¿no es cierto? Eso lo voy a escribir por acá. Ya está, ¿no? ¿Qué más necesito? Voy a escribir este 1 sobre x al cubo, lo voy a escribir como esto, ¿no? Vamos a escribir como busco la sustitución 1 sobre x, entonces lo que voy a colocar por acá sería 1 sobre x elevado al cubo, ¿no es cierto? Ahora, para acá todavía me falta un signo negativo, ¿no es cierto? Voy a agregar ese signo negativo por fuera y también por dentro, de modo que la integral no se altere, ¿no es cierto? Todos estos cambios yo lo he hecho de modo que pueda utilizar esa sustitución, ¿no es cierto? En realidad, si ustedes se dan cuenta acá, si yo uso esa sustitución, voy a colocar una línea por acá. La sustitución u igual a 1 sobre x. Si u es igual a 1 sobre x, entonces ya saben ustedes que el diferencial de u sería la derivada de 1 sobre x. 1 sobre x, recuerden que esto es x a la menos 1, ¿no es cierto? Si yo derivo, claro, es la derivada multiplicado por el diferencial, ¿no es cierto? La derivada sería menos 1 sobre x al cuadrado diferencial de x, ¿no es cierto? Esta derivada es lo que aparece acá, y bueno, el diferencial de x junto con el diferencial de x hacen aparecer el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería escrita esta integral? Voy a escribirlo por acá. En términos de u, ¿esto cómo sería? Sería la integral menos la integral de u al cubo dividido sobre, acá sería
raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, todo elevado a la 5, ¿no es cierto? Diferencial de u, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo hacer acá? Acá yo voy a hacer otro cambio de variable. Voy a escribirlo por acá. Fíjense que esto yo lo puedo resolver con un cambio de variable, ¿no? Voy a hacer un cambio de variable por acá. Y llamémosle w a 1 menos u al cuadrado. Si w es 1 menos u al cuadrado, entonces yo podría decir que el diferencial de w es igual a menos 2 veces u por el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo tendría si hago esa sustitución, ¿no es cierto? Ahora tengo que escribir esta integral en términos de esta sustitución. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Fíjense que yo necesito un u al cuadrado y para formar el diferencial de u, acá hay un signo negativo que puede ayudarme. Y necesito también un 2, ¿no es cierto? Es lo que voy a escribir por acá. ¿Cómo sería esto, no? Vamos a escribir así. Esto sería la integral de... Acá voy a separar el u al cuadrado sobre... ¿Cómo sería acá, no? Vamos a escribir esto así. Así sería 1 menos u al cuadrado, eso es w. Y como está en raíz cuadrada de elevado a la 5, voy a escribir sobre elevado a la 5 medios, ¿no es cierto? Y acá este u al cubo lo estoy separando como u al cuadrado. Y voy a colocar por acá, vamos a escribir esto por acá. Acá sería u diferencial de u. Me falta el 2, el menos 2. El signo negativo lo puedo extraer de acá. Entonces me quedaría así, ¿no? Voy a escribir el negativo. ¿Qué más? El 2 lo voy a agregar. Y acá voy a agregar un medio. Cosa que no estoy alterando la expresión, ¿no es cierto? Pero ¿qué más necesito? Necesito escribir el u al cuadrado en términos de w, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a colocar por acá. Si w es 1 menos u al cuadrado, entonces u al cuadrado sería 1 menos w, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago ese cambio, ¿cómo sería? Vamos a escribir esto así. Esto sería igual a un medio de la integral de 1 menos w sobre w a las 5 medios, ¿no es cierto? Y fíjense que todo esto sería igual al diferencial de w, ¿no es cierto? Ahí está, sería lo mismo, ¿no es cierto? Entonces acá ya tenemos una integral que es más sencilla de calcular, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos las cuentas, ¿cómo sería acá? Podemos separar esta integral de este modo. No voy a escribir esto así, sería un medio de la integral de... Voy a separar esta integral como acá sería 1 sobre w a las 5 medios diferencial de w menos un medio de la integral. Acá tendría w sobre w elevado a las 5 medios. Así sería, ¿no es cierto? Diferencial de w. Si nosotros escribimos todo esto, ¿cómo sería? Sería un medio de la integral de... Acá ya tendría w a la menos 5 medios, ¿no es cierto? Diferencial de w menos un medio de w elevado a la menos, sería acá menos 3 medios, ¿no es cierto? Haciendo las cuentas. Ya está. Y ya sabemos cómo calcular estas integrales, ¿no es cierto? Acá voy a escribir así, esto sería igual. Acá podemos resolver esto fácilmente, ¿no es cierto? Esto sería igual a un medio de w
a la menos 5 medios más 1 sobre menos 5 medios más 1, ¿no es cierto? Menos, acá sería 1 medio elevado a la w menos 3 elevado a la menos 3 medios más 1 dividido entre menos 3 medios más 1, ¿no es cierto? Más la constante de integración, ¿no? Entonces acá sería, esto sería igual a 1 medio de ¿quién? De w a la menos 3 medios dividido entre menos 3 medios menos, acá sería 1 medio de w elevado a la menos 1 medio, menos 3 medios más 1 es menos 1 medio sobre menos 1 medio, ¿no es cierto? Más la constante de integración, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos acá? Esto sería igual a 1 medio. Perdón, acá tendríamos que colocar, al momento de hacer esta división tendríamos menos 1/3 y esto lo puedo escribir como 1 sobre w a la 3 medios, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y acá este menos con este menos 1 medio con menos 1 medio se van a cancelar, me va a quedar 1, acá w, voy a escribir 1 sobre w a la 1 medio, ¿no es cierto? Ya está, más la constante de integración, ya está. Así quedaría nuestra integral, ¿no es cierto? Entonces cuando yo hago las cuentas acá, el reemplazo, mejor dicho, cuando yo reemplazo lo que era w recuerden que era 1 menos u al cuadrado, voy a escribirlo así primero. Entonces acá sería 1 sobre 1 menos u al cuadrado elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Más 1 sobre 1 menos u al cuadrado elevado a la 1 medio más la constante de integración, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más? Acá yo puedo escribir 1/3 de ¿quién? Ahora recuerden que u era 1 sobre x, ¿no es cierto? Ahí está, u es igual a 1 sobre x, entonces reemplazando acá, ¿qué tendríamos, no? Tendríamos que esto sería 1 sobre 1 menos 1 sobre x que está elevado al cuadrado, o sea, 1 sobre x al cuadrado, ¿no es cierto? Elevado a la 3 medios más 1 sobre 1 menos 1 sobre x al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿no es cierto? Más la constante de integración. Ya está prácticamente resuelta nuestra integral en el caso en el que x es positivo, ¿no es cierto? Entonces acá sería 1 medio, perdón, 1/3 de este 1 medio puede pasar para multiplicar al 1 y tendríamos en el numerador, acá tendríamos x cuadrado, en el denominador tendríamos esta fracción, así que esta, digamos, podría separarse así, ¿no? Podría separarse, esto está elevado a la 3 medios y acá está elevado también a la 3 medios, ¿no es cierto? Entonces más, acá también puedo hacer lo mismo, ¿no? Acá puedo escribir esto así, ¿no? X al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿no es cierto? Ya está. Más la constante de integración, ¿no? Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿A qué va a ser igual esto? Entonces, esto es igual a menos 1/3 ¿de quién? Acá, fíjense que cuando yo resuelvo esto de acá, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a valor absoluto de x elevado al cubo, ¿no es cierto? Y acá, por otro lado, esta otra parte va a ser igual a valor absoluto de x simplemente, ¿no es cierto?
Entonces voy a pasar al numerador esas expresiones y tendría yo acá valor absoluto de x elevado al cubo sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la 3 medios más valor absoluto de x sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio, ¿no es cierto? Más la constante de integración. Ahora fíjense que como x es mayor que 0, entonces yo puedo quitar el valor absoluto simplemente y escribir esto de esta manera. Sería menos 1/3 de x al cubo sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la 3 medios más x sobre x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio en este caso, ¿no es cierto? Más la constante de integración. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería igual, pero esto es en el caso x es mayor que 0, ¿no es cierto? Por eso es que nos salió esta integral. No voy a colocar a esto, llamémosle 1, ¿no? ¿Sí? Ahora yo voy a... Fíjense que no va a haber mucho cambio que hacer cuando x sea negativo, ¿no? Si x es negativo, eso sería el segundo caso. Bien, entonces el caso 2 sería cuando x es menor que 0, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que en este caso voy a aprovechar algunas cuentas que ya hice anteriormente. Esta integral aquí va a ser igual, en realidad me voy a apoyar en el caso anterior. Recuerden que en el caso anterior lo que hice fue reescribir la integral, ¿no? Separando las expresiones, fíjense, pero en esta parte aparece un valor absoluto, ¿no es cierto? ¿Dónde es que se usó el hecho de que x era positivo? Acá x mayor que 0 es el primer caso, ¿no es cierto? Entonces se usó justo en esta línea, ¿no es cierto? X mayor que 0. Acá no lo puse, pero lo mencioné, ¿no es cierto? Entonces yo podría continuar a partir de acá, ¿no es cierto? A partir de acá yo podría decir que mi integral va a ser igual a toda esta expresión. Voy a escribir por acá esto así. ¿Qué más? Acá quitaría el valor absoluto, ¿no es cierto? Vamos a escribir esto así. Sería la integral de 1 sobre, acá quedaría menos x, ¿no? Debido a que el valor absoluto de x es cuando x es negativo, me da menos x, ¿no es cierto? Todo esto elevado, multiplicado por 1, raíz de 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Y todo esto elevado a la 5, ¿no es cierto? Diferencial de x. Ahora, esto lo hicimos paso a paso en el caso anterior, entonces yo voy a saltarme algunos pasos acá. Por ejemplo, podría separar esto como un producto de dos expresiones que están elevado a la 5. Cuando menos x esté elevado a la 5, eso es lo mismo que menos x a la 5, ¿no es cierto? Entonces acá voy a escribir ese signo menos, podría yo extraerlo incluso, ¿no? Acá ya está, ¿no? Entonces podría yo escribir esto de este modo, ¿no? X a la 5 multiplicado por raíz de 1 menos 1 sobre x elevado al cuadrado, y además está esto elevado a la 5, ¿no es cierto? Diferencial de x, y está. Recuerden que todavía yo escribí esto en el caso anterior, esto lo separé de este modo, ¿no? Voy a escribirlo así. Acá podría escribir esto 1 sobre x, todo esto elevado al cubo, sobre acá raíz de 1 menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Fíjense que acá está 1 sobre x al cubo, necesito el 1 sobre x al cuadrado separado, ¿no es cierto?
diferencial de x. Este signo negativo que lo saqué lo voy a colocar nuevamente por acá y ya lo estaría borrando de acá, ¿no es cierto? Entonces todo esto podría ser escrito así, ¿no es cierto? Entonces acá es donde nosotros dijimos, donde yo les comentaba que escogía el cambio de variable, ¿no es cierto? Vamos a llamarle z en este caso, ¿no? Z igual a 1 sobre x, o podría ser el mismo u, ¿no es cierto? Es el mismo cambio, ¿no es cierto? U igual a 1 sobre x. El diferencial de u lo calculamos también, nos salía menos 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, escrito en términos de u, esto cómo quedaría, ¿no? Quedaría la integral de, acá sería 1 sobre, en este caso sería u al cubo, ¿no es cierto? Sobre raíz de 1 menos u al cuadrado. Acá faltó elevado a la 5, ¿no es cierto? Acá faltó elevado a la 5. Y esta. Y acá también, ¿no es cierto? Y esta. Diferencial de u. Ahora recuerden que hicimos un cambio de variable acá, voy a hacer el mismo cambio de variable, ¿no? Estoy haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces por eso es que estoy simplificando los pasos, ¿no es cierto? Le llamamos w igual a 1 menos u al cuadrado, y si w es 1 menos u al cuadrado, diferencial de w, eso es igual a menos 2 veces u por el diferencial de u, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Hay que escribir esta integral en términos de w, ¿no? Entonces acá el u también vamos a separarlo como ya lo vimos anteriormente, entonces esto lo voy a escribir así, ¿no? Esto sería, simplificando algunos pasos, esto sería u al cuadrado sobre 1 menos, perdón, en este caso 1 menos u al cuadrado es w, ¿no es cierto? W elevado a las 5 medios, de frente voy a colocar así, y está. ¿Qué más? Acá hay un u que falta, ¿no? Lo voy a colocar por acá junto con el diferencial de u para formar esta parte, ¿no es cierto? Ya tengo el signo negativo, todavía no lo tengo en este caso, ¿no? En este caso no lo tengo, le voy a agregar ese signo negativo, y si lo agrego, le tengo que agregar acá, pero también voy a agregar el 2, ¿no? Voy a agregar el 2 por acá. Si agrego 2, tengo que agregar un medio por acá, ¿no es cierto? Para que toda la expresión no se altere, ¿no es cierto? Entonces sí, ahí tendríamos, ¿no es cierto? Entonces en términos de w, esto como sería, ¿no? Esto sería igual a menos un medio de la integral de, acá sería u al cuadrado. Recuerden que a partir de acá yo podría escribir u al cuadrado es igual a 1 menos w, ¿no es cierto? Ya está. Entonces 1 menos w sobre w a las 5 medios, y todo esto es diferencial de w, ¿no es cierto? Recordar que acá se tiene que todo esto es lo mismo que el diferencial de w. Ya está, ¿no? Entonces está muy similar a lo que vimos en el caso anterior, ¿no es cierto? Vamos a continuar con esto. ¿Qué más tenemos por acá? Esto sería menos un medio de, voy a separar la integral de una vez, y esto sería escrito como w a la menos 5 medios. Estoy simplificando los pasos, ¿no es cierto? Menos, acá sería un medio, acá este menos con este menos me da más acá, ¿no es cierto? Un medio de la integral de w a la menos 3 medios, diferencial de w, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces acá tenemos que esto a qué va a ser igual, esto va a ser igual a menos un medio. Voy a integrar cada una de estas partes y luego agregar la constante de integración, ¿no es cierto? Acá sería w a la menos 3 medios, porque estoy sumando más 1, ¿no es cierto? Menos 5 medios más 1 sobre menos 5 medios más 1, que es menos 3 medios, ¿no es cierto? Ya está. Más un medio de
W a la menos 3 medios más 1, que es menos 1 medio, dividido entre menos 1 medio, ¿no es cierto? Más la constante de integración. Ya está. Ahora, si hacemos las cuentas, acá nos va a salir, acá se van a simplificar estos negativos, me va a quedar simplemente 1/3 de W a la menos 1/3, o sea, vamos a escribir esto, sería 1 sobre W a la 3 medios. Ya está. Más, acá este 1 medio con menos 1 medio me va a quedar menos 1, que multiplica 1 sobre W a la 1 medio, ¿no es cierto? Más la constante de integración. Y bueno, acá simplemente sería reemplazar, ¿no es cierto? Reemplazar los valores. ¿Esto a qué nos va a dar? Igual, fíjense que W es igual a 1 menos U al cuadrado y U es igual a 1 sobre X, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esto, es que voy a reemplazar acá de frente ya, ¿no es cierto? Porque ya lo vimos en el caso 1. Entonces esto sería igual a 1/3 de, acá tendríamos 1 sobre, acá W es 1 menos U al cuadrado, pero U es 1 sobre X, ¿no es cierto? O sea, esto sería 1 sobre X por acá al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Menos, acá sería 1 sobre, W es 1 menos U al cuadrado, pero U es 1 sobre X, entonces puedo escribir esto así. Ya está, esto está elevado a la 1 medio más constante de integración, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Esto sería escrito entonces como 1/3 de ¿quién? Acá, si hacemos las cuentas como en el caso anterior, fíjense que acá en el denominador me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar X al cuadrado menos 1 elevado a la 3 medios. En el denominador me va a quedar X elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? X al cuadrado, perdón, elevado a la 3 medios, que me quedaría acá, sería valor absoluto de X elevado al cubo en el numerador, ¿no es cierto? Y en el denominador me quedaría tal cual, ¿no es cierto? Acá entonces acá sería menos, si hacemos lo mismo acá, en el denominador me va a quedar así, me va a quedar X al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio. Fíjense que acá en el denominador me está quedando, en esta parte, me quedaría X al cuadrado, que va a subir, ¿no es cierto? X al cuadrado elevado a la 1 medio, que sería valor absoluto de X. Ya está. Más la constante de integración, ¿no es cierto? Esto ya lo hice anteriormente en el caso 1, solamente estoy digamos recortando los pasos, ¿no es cierto? Ahora, como X es negativo, acá voy a colocar eso, el hecho de que X sea negativo, acá esto, X menor que 0, ¿qué significa? Que acá B va a salir, en lugar de valor absoluto voy a escribir menos X, valor absoluto de X sería menos X, ¿no es cierto? Como está elevado al cubo, yo puedo colocar acá menos 1/3 de X al cubo dividido sobre X al cuadrado menos 1 elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Acá me va a salir nuevamente menos X, con este menos se va a mezclar y me va a quedar X, ¿no es cierto? Más, perdón. Ya está, simplemente X, acá X al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio, ¿no es cierto? Más la constante de integración. Entonces acá tendría que este integral, en el caso en que X sea negativo, tendría esta expresión, ¿no? Acá tenemos 2, llamémosle 2 a esto, ¿no? Entonces, fíjense que lo que sale en 1 es la misma expresión, ¿no es cierto? Fíjense acá, en 1 también sale
menos 1/3 de x al cubo sobre x cuadrado menos 1 elevado a la 3 medios más toda esta expresión más la constante de integración. Entonces de 1 y 2 son lo mismo, ¿no es cierto? En casos diferentes. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir entonces que independientemente de si x es positivo o negativo, la integral va a tener la misma expresión, ¿no es cierto? Entonces el resultado de esta integral sería acá el que estoy mostrando, ¿no es cierto? Entonces con esto terminaría este ejercicio y continuamos en el siguiente video.